Tengo 10 minutos 39 y me voy a tratar de ceñir al tiempo. Bueno, muchas gracias por estar acá, muchos compañeros, queridos compañeros. La propuesta del panel era, bueno, y la verdad que un gusto estar con este panel también, ¿no? De gente que conozco, a la mayoría de ellos de otros eventos, de otras circunstancias. Bueno, a Juanjo de hace años que nos conocemos. Y la verdad que espero que esté bueno lo que hablamos, esté bueno en el sentido de lo que, de parlado que me gustaría que se viera la presentación. Y la presentación habla de ciudades inteligentes para quiénes. Un poco el objetivo de la presentación es preguntarnos, un poco yo lo decía en la apertura, preguntarnos ¿para qué? ¿Qué son ciudades inteligentes? Es una cosa que todos estos días han estado respondiendo y he visto muchas propuestas más que interesantes, pero a mí me gustaría hablar de para quiénes son las ciudades inteligentes y a quién está dirigida, para qué hacemos todas estas cosas. En una gráfica que encontré por ahí, creo que es de la ONU, y dice, bueno, vamos a tener, para el año 2020 vamos a tener 4 billones de personas conectadas, 4 trillones una oportunidad de 4 trillones de dólares de oportunidades de negocio, 25 millones o más de apps, 50 trillones de gigabytes de datos. No sé si también esos números, andás a ver si con el crecimiento que hay está bien, pero todos estamos de acuerdo que hay muchas cosas grandes. Y el título es A Brave New World. A Brave New World, no sé si lo conocen, es un libro que en español se llama Un Mundo Feliz, ¿tá? De Aldous Huxley. Y nosotros vemos estos y tendemos a pensar, bueno, qué bárbaro esto que está pasando. Estamos generando datos, estamos conectando gente, todo el mundo está conectado, no sé qué. Pero yo, con lo del mundo feliz, me acordé de que A Brave New World viene de una cita de La Tempestad, de Shakespeare, donde Miranda, que es una jovencita de 15 años que se crió en una isla y que lo único que conoce es a su padre y a un salvaje ahí, que es medio ser humano, medio monstruo, y que cuando ve un barco que naufraga, al verlo se maravilla de conocer otras personas y dice, how many goodly creatures are there, how beautiful is mankind, qué hermosa es la humanidad, oh brave new world que tiene tal gente. Lo curioso es que Shakespeare utiliza esa expresión en forma irónica, porque en realidad lo que hay en ese barco son como de lo peor de la humanidad, porque son los traidores al rey. Es decir, y el Brave New World generalmente se utiliza, y en inglés es más notoria la diferencia, se puede utilizar de dos formas, como un lugar maravilloso o irónicamente como un lugar complicado. Y yo creo que con todos estos datos y conexiones que tenemos, estamos enfrentados a un mundo complicado. ¿Por qué? Porque tenemos mucha más información, tenemos muchos más datos, pero tenemos que seguir definiendo para qué vamos a usar todo eso. Entonces, la respuesta me parece que viene por este lado. No podemos perder el foco de que todas las cosas que hagamos en ciudades inteligentes y en nuevas tecnologías y en todas estas cosas novedosas tienen que cumplir objetivos tan viejos y tan importantes como siempre, cosas como terminar estos son los objetivos de desarrollo sostenible que las Naciones Unidas se han propuesto, ¿no? Y ahí no habla de cosas muy copadas, no, el mundo sigue teniendo los mismos desafíos que tuvo toda la vida, terminar con la pobreza, terminar con el hambre, lograr energías más sostenibles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un poco el objetivo de todas las cosas que tiene que ver con ciudades inteligentes o nueva tecnología tiene que ser para ese lado. La pregunta es, ¿cuáles son esas cosas? Es decir, digamos, yo vivo oscilando en todo este tema entre mostrar que hay una cantidad de cosas maravillosas que tenemos, que efectivamente son maravillosas, pero que si nos quedamos solamente con ellas no sirven para nada. Entonces, hay que pensar para qué. Una, Internet de las cosas. Bueno, todos estos términos que yo voy a hablar acá son cosas que seguramente van a escuchar por todos lados y los han estado escuchando en silencio. Internet de las cosas.
Definitivamente esto tiene que servir para algo. Internet de las cosas, ¿qué son? Aparatitos enviando señales a Internet. Hardware enviando señales a Internet. Eso es nuevo, está desarrollado. ¿Para qué se puede usar? Para, por ejemplo, apretar un botón y pedir que me repongan mi abastecimiento de plasticina. ¿Tá? Para eso podemos usar Internet de las cosas. ¿Tá? O también podemos usarlo para hacer unos guantes con los cuales nos permita hablar con los dedos. ¿Sí? Para eso podemos usar Internet de las cosas. Mientras preparaba esta presentación, hay una cuenta de Twitter donde hay ejemplos de este tipo de cosas que se llama Internet of Shit. Y tuve, creo que, una hora leyendo de la cantidad de pavada que podemos hacer con Internet de las cosas. Pero también con Internet de las cosas podemos hacer esto que presentaron ayer la gente de Antel y del Poder Ejecutivo. Podemos tirar una boya al río Santa Lucía con sensores de todas las medidas de calidad del agua de lo que se está haciendo. Eso también es Internet de las cosas. ¿Sí? Y eso, a diferencia de las otras dos, aporta el objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. En particular, uno de los puntos habla de proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, bla, bla. Si nosotros usamos Internet de las cosas para esto, estamos por el buen camino. Y podemos mejorar nuestros caminos usando Internet de las cosas. Pero con Internet de las cosas sola no funciona. La tecnoutopía no existe. Big Data. Big Data. ¿Qué es Bueno, una buena definición de Big Data es la creencia de que una pila suficientemente grande de basura contiene un pony con probabilidad tendiente a 1. Hay como una visión de que nosotros generamos grandes volúmenes de datos y eso es una maravillosa solución para todo. Y no es verdad. Cuando generamos grandes volúmenes de datos, lo que tenemos son grandes volúmenes de datos. Y cuanto más grandes son, más difíciles de analizar son. Eso intuitivamente es así y teóricamente también. Sin embargo, en el 98, un jugador profesional de Go, ¿conocen el Go, el juego de las piedritas? Es el juego más difícil del mundo. En 1998, un jugador profesional de Go le ganaba a una computadora incluso con un hándicap de 30 piedras. O sea, arrancaba con 30 piedras. Te dejo arrancar con 30 piedras vos y el jugador profesional lo hacía pedazos. Y el año pasado, como muchos supimos, una computadora, o varias, le ganó el campeón mundial de Go. ¿Sí? Yo, antes del partido, hubiera jurado que lo robaba el humano, pero no. Los datos, y la diferencia fundamental es en los datos. ¿Cómo jugaba eso? Analizando partidas anteriores y simulando partidas contra sí mismo. Con las grandes capacidades computacionales que tenemos y con la gran cantidad de datos que he generado, mejoraron los métodos para resolver el problema. ¿Eso aporta a los objetivos del milenio? Yo creo que no, pero justamente esa curva muestra que utilizando los mismos métodos, de hecho el team que hizo es lo mismo, esa curva es el costo de energía que tiene un data center, que es un tema muy difícil de controlar porque depende de muchísimas cosas a la vez. Y Google lo que hizo fue aplicar esos algoritmos, esos métodos más que algoritmos, para, en base a la experiencia previa de análisis de los datos del data center, regular automáticamente levantando y bajando servidores o máquinas para disminuir el costo de energía. Y bajaron sus costos de energía por un 40%. ¿Tá? Esto es parte del objetivo 7, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Y queremos duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. Estamos aportando a la eficiencia energética. Yo cuando vi esta noticia se la pasé inmediatamente sin ningún comentario a Gonzalo Casaravilla, al presidente de UTE. Y la respuesta fue, me quemaste la cabeza con esto. Es decir, tenemos que empezar a pensar este tipo de cosas, de cómo utilizar los datos para mejorar nuestra eficiencia. Inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, generalmente muchos de nosotros, sobre todo los que somos un poquito más viejos, nos acordamos de Odisea del Espacio y aquella computadora que tomaba vida
control de la situación y después no lo dejaba entrar a su propia nave, al ser humano. Pero en realidad, inteligencia artificial también son estos granjeros de Japón. Hace poco vi la noticia que lo que tienen es una granja de pepinos y parece que clasificar los pepinos no es fácil porque tienen muchas características diferentes. Entonces hay diferentes calidades de pepino. Y para mejorar su competitividad, digamos, en el mercado, lo que hicieron fue una máquina que, utilizando algoritmos de aprendizaje automático de inteligencia artificial, clasificaban automáticamente los pepinos. ¿Y eso para qué? Aporta para el objetivo 2, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. La tecnología no resuelve per se las cosas, pero puede aportar si la orientamos en la dirección correcta. Perdón, voy a tomar un minuto más. Esta mesa habla de ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. ¿Cómo logramos este objetivo? Bueno, la idea es apliquemos este tipo de cosas que están disponibles y que son simplemente catalizadores de cosas que ya sabíamos que teníamos que hacer antes, ¿sí? Pero que nos permiten hacerlas más rápido y que no son tan complicadas. No creamos que son cosas complicadas, son cosas que acá se pueden hacer. Lo de la granja de pepinos en Uruguay se puede hacer hoy, porque involucra unos sensores y un par de algoritmos que son open source. No tiene tanto misterio. ¿Y qué cosa? Y bueno, por ejemplo, miren, esa es la curva de capacidad de los generadores eólicos. Esto es un estudio que hicimos en el Ministerio por el tema de vehículos eléctricos. Y lo que nos pasa hoy es que, analizando los datos de comportamiento, ¿sí?, lo que sabemos hoy es que nuestros generadores eólicos andan mejor en la noche, porque justamente cuando más viento hay es en la noche, ¿sí? Esa es la curva y el valle, que es justamente cuando menos se consume. Entonces nosotros tenemos que tratar de pensar en políticas que utilicen lo que esos datos nos dicen para beneficiar más. ¿Cómo aprovecho mejor mi energía? Y bueno, si tengo el valle en la noche, que lo sé porque analicé los datos, lo que trato de hacer es trabajar, y de hecho estamos trabajando, en vehículos eléctricos. ¿Por qué en vehículos eléctricos? Porque los vehículos eléctricos los puedo cargar de noche, a costo mucho más barato. Entonces, optimizo mi uso de energía. Estoy utilizando los datos para definir mis políticas, para lograr lo que quiero al final, que es el bienestar de todos. Y termino con esto. Entonces, la propuesta es, lo primero es preguntarnos qué Montevideo queremos en 2030. Es decir, esa pregunta no podemos dejarla de responder. No es que solamente incorporando tecnología yo resuelvo, sino ¿qué quiero hacer en el 2030? ¿Qué ciudad quiero ser? Por supuesto, la respuesta no la voy a dar yo, la tiene que dar toda la sociedad montevideana. Y a partir de eso tenemos que decir, bueno, pero entonces, luego de eso, ¿qué medimos? ¿Qué tecnología utilizamos? ¿Qué capacidad de análisis necesitamos? Y sobre todo, ¿cómo democratizamos nuestro conocimiento? Es por ahí, todo este conocimiento tiene que llegar a todo para que nos permita tomar decisiones. Pero cuando tomamos las decisiones hoy tenemos que estar pensando de acá al 2030 como lo hizo las Naciones Unidas. Muchas gracias y dejo a los compañeros. Guillermo, gracias Guillermo.